Seguimos, ahora sí, un poco de pochoclo para, como estábamos Segundo hablando, libro. para, claro, ya que Gerardo, vamos a linkear un poco, ya que Gerardo habló de la era de oro de la ciencia ficción y cómo rompió con toda la era pulp, ¿no? Con toda la era de la space opera. Yo voy a hablar de esa era. Voy a hablar de Vamos, este autor, de Edgar Rice Burroughs y de John Carter from Mars, que excelente. es un ícono de lo que se denomina hoy literatura pulp, de un subgénero que se lo conoce como espada y naves, en vez de espada y brujería, espada y naves, y que justamente es todo lo contrario a lo que contaba Gerardo de esta ciencia ficción. No es ciencia ficción John Carter from Mars, o sí, depende de cómo uno lo quiere interpretar. Para mí es más, está más emparentado qué sé La yo, fantasía. Con Conan, claro, con Conan que con incluso la Space Opera. Pero este es un clásico de la literatura fantástica, John Carter from Mars. Hay que nombrar que Edgar Rice Burroughs es el creador de Tarzán, ¿no? Su personaje más icónico es Tarzán, y su segundo personaje más icónico es John Carter. ¿Cuál es la historia de John Carter? Es la historia de un ex combatiente confederado de la guerra civil. Eso hoy puede resultar un poco polémico, pero bueno, era 1910 creo cuando publicó por primera vez, a ver de qué año es esto, y desde esa época, 1913. O sea, estamos hablando de, ni siquiera existía el término ciencia ficción, eh, muy viejo. Eh, John Carter es un comandante de la Confederación que perdió la guerra y que de forma mágica, porque nunca te explican muy bien, el tipo cae como en un mausoleo y se despierta en Marte. Qué lindo. Eh, que tiene otro nombre, Marte, a Marte se lo llama Barsum, ¿no? O sea, los marcianos no llaman Marte a Marte, sino que se llama Barsum, y cuando llega a Marte está poblado de razas de humanoides y de bellas mujeres. Ahí parece que en Marte las mujeres son todas lindas y de color rojo. Bueno, en realidad también hay de color verde. Bueno, hay multiplicidad de razas y esto es interesante porque para mí los creadores de Superman se basaron un poco en John Carter. John Carter por ser terrestre y por, esto sí tiene una explicación así medio científica, por la gravedad de Marte le da mayor fuerza y le permite como no volar, pero dar grandes saltos. Como que tiene superpoderes por la Hay, gravedad de Marte. hay una película de hace Sí, unos que seis o es muy siete buena la años, o un película. poco Es más, 8. muy buena la película. Es de Disney la película. Es muy buena la película de John Fue Carter. un fracaso como en recaudación, digamos, porque fue Una cara de hacer, lástima. pero Una para mí, lástima. gran película, muy buena Gran adaptación película. Y de una de las novelas de John Carter, que es Una de la princesa. primera, yo tengo dos libros en físico. Este es el segundo de la saga de John Carter. Son un montón. Y la primera, La Princesa de Marte, me está por llegar. Bien. Lo leí en PDF y lo quiero tener. Lo pedí hace poco por Mercado Libre. Se encuentra bastante barato. Hay una edición relativamente barata. Si encuentran esta edición Pulp Collection, estos en Mercado Libre estaban 200 pesos. Yo los compré por 200 pesos hace poco, relativamente poco. Este es el segundo, yo tengo el tercero, ahora pedí el primero. Es una saga que no sé si da para leerla entera, porque es bastante repetitiva. Vos lees el primero, lees el segundo y es John Carter peleándose con el monstruo, con un De seis monstruo, con otra cabezas. raza, sí. Pero está bueno ir porque va construyendo toda la mitología de lo que es el mundo de Marte y cómo va describiendo las diferentes razas que viven ahí.
que son todas razas en la onda, algo parecido a lo que se ve en Conan, ¿no? Incluso esto es anterior a Conan. Está bueno, está muy bueno para la gente que le gusta la fantasía. Hay mucho de, digamos, lo que sería fantasía barbárica, ¿no? O sea, Marte es una mezcla de un mundo medio barbárico con rastros de tecnología, Claro. ¿no? Con algunas cosas tecnológicas. Que fue Al, bastante innovador. al estilo He-Man. Sí, también está choreado. Bueno, Michael Moorcock, que yo estuve hablando el otro día, es muy fanático de John Carter y de Edgar Rice Burroughs, y muchos de sus libros están basados en John Carter. Así que bueno, es una saga larga, tiene como 10 libros. Después está la saga de Venus, que es lo mismo, pero en Venus. Así que bueno, Pochoclo, pero Pochoclo del bueno, o sea, ya es un clásico, ¿no? Edgar Rice Burroughs. Es un clásico, Sí, así que lo recomiendo ampliamente. perfecto, pero muy bien. Entonces, ya que estamos ahí en la zona de la fantasciencia, en este caso, La fantasía. lo voy a enlazar, si me da bola mi amigo Kindle, y si lo pueden ver, porque está complicado, este lo tengo digital, uno de los libros de Mundo Disco de Terry Pratchett. Este se llama, bueno, no se llega a ver ahí. Este es el tercer libro. Primero les cuento de Mundo Disco. Mundo Disco, ahora que está de moda el terraplanismo, Terry Pratchett crea su mundo basado en viejas ilustraciones de representaciones de cómo era el mundo, ese disco que era el mar, donde estaban los continentes, y el mundo era plano, era un disco que estaba descansando sobre el lomo de elefantes, que a su vez estaban parados sobre el caparazón de una tortuga que viajaba por el cosmos. Ese es el mundo disco de Terry Pratchett. En ese disco transcurren todas las historias de una saga enorme que escribió un autor inglés que se llama Terry Pratchett, que se llamaba Terry Pratchett porque falleció hace unos años, que la particularidad que tiene la saga de Mundo Disco, que es una saga de fantasía clásica, pero en tono de parodia, que parodia inicialmente, bueno, los clichés más típicos de la fantasía épica, Conan, como lo que vinimos hablando un poco, Tolkien, Robert E. Howard, a través de su personaje más conocido como es Conan. Las primeras novelas, que son La Luz Fantástica, y bueno, el primero ahora no recuerdo, no lo tengo a mano, El Color de la Magia, que es el Octarino, El Color de la Magia, les cuento. El Color de la Magia y La Luz Fantástica se continúan. Después son libros autoconclusivos, bueno, esos también son autoconclusivos, pero tienen una pequeña continuación de la situación que termina en El Color de la Magia. Entonces, los dos primeros se continúan. A partir del tercero, que es este que mostré recién, Ritos Iguales, Equal Rights, sería un juego de palabras en inglés con igualdad de derechos, que es Equal Rights, con GH, y Equal Rights de ritos, rites sería rights. Entonces, bueno, es un juego de palabras que es un rasgo típico de la saga de Terry Pratchett. Los juegos de palabras humorísticos y a la vez hablar de cosas desde la parodia de la fantasía de problemáticas modernas. En ese caso, la igualdad de derechos, que hoy está muy, muy en boga. Hay una lucha entre los magos y las brujas, porque el disparador de esta historia, Equal Rights, es que hay un mago que está por morir y la tradición indica que que le tiene que pasar su cayado mágico, se lo tiene que entregar, su bastón para hacer magia, se lo tiene que entregar al octavo hijo de un octavo hijo, que sería el próximo mago. Bueno, él llega a un lugar donde le dieron el dato de que nace el octavo hijo de un octavo hijo y le da el cayado y él muere. El mago muere. No se llega a dar cuenta que en realidad era una nena en vez de un
nene el que nacía. Entonces es la primera vez que hay una nena que va a ser maga, cosa que es un horror para la tradición de los magos y también para las brujas. La bruja tiene que hacer un tipo de magia y el mago otro tipo de magia, y no se mezclan, y de hecho se detestan bastante. Así que toda la novela transcurre con esa chica, que esta pequeña maga, que se llama Escarina Blacksmith, o Escarina Herrero, que bueno, está entre dos mundos, el de los hombres y de las mujeres, y quiere aprender a ser maga. Ya que es lo que le tocaba, quiere aprender a ir a a la universidad de magia, donde solo van los hombres. Bueno, ese tipo de disparadores tiene toda la saga de Mundo Disco. Y se divide en distintas tramas que se van continuando. Esta sería la saga de las brujas, hay otra que es la saga de la Guardia Real, hay otra que es la saga del color de la magia y la luz fantástica, que es la de Rincewind, que es un personaje que protagoniza las dos primeras novelas, y así. Son todas historias autoconclusivas, pero con una cierta continuidad que uno, cuando le va agarrando la mano, va encontrando dónde continúa una cosa y por dónde seguir la saga que más le interesó. Tienen la particularidad que son nouvelles, todas. Son historias de novelas de pequeño tamaño, de unas 150, 180 páginas no más, y tienen mucho humor, crítica social a través de la parodia, y muchos guiños a obras súper conocidas de la literatura, del cine, de los cómics. Es un disfrute encontrar todos esos guiños, esas referencias. Y además, no se queda solo en la parodia. Pratchett es muy original y hace aportes muy interesantes al género de la fantasía. Así que, más allá de la parodia, puede leerse, para el amante de la fantasía, diría que es un título, un autor y una saga con títulos obligatorios. Y no es de solamente humor, o sea, No. no es solamente parodia, o sea, Para nada. Para hay nada. muchas Es adaptaciones. un humor ácido. Tiene la ciudad Ankh-Morpork, que es una de las más conocidas de la fantasía. Es una ciudad decadente, con crimen, con una serie de elementos que de alguna manera recuerdan al Londres de Pratchett. Así que tiene muchas cuestiones bastante serias dentro de un clima de humor, como sería tal vez el humor del inicio de Los Simpsons. Mucha crítica social con un humor ácido, un humor y con la flema inglesa, pero va al hueso el amigo Pratchett. Lamentablemente se enfermó de una esclerosis, una ELA creo que tuvo, y entró en los últimos años, entró en uno de estos programas de asistencia para morir a la gente que está con alguna enfermedad terminal. No quise ver eso porque fue una especie de documental que él filmó autobiográfico, donde él va siguiendo todos los pasos hasta la muerte, hasta Yo lo vi, es un bajón, es tremendo. Sí, por Tremendo. eso no lo quise ver, pero bueno, sé que terminó sus días así, voluntariamente sometiéndose a esa finalización de su vida antes de llegar al sufrimiento máximo que le esperaba con su enfermedad. Ya que vos lo nombraste a Gaiman, la vez anterior escribió un libro con Neil Gaiman que se llama... A cuatro manos. No, Buenos Presagios. Sí, digo que lo escribió a cuatro manos con Gaiman, Pratchett. Buenos Presagios, exacto. Que está buena, yo lo leí hace bastante y hay una adaptación ahora de Buenos Presagios. Y también hay unas películas de Mundo Disco, ¿no? Hay unas adaptaciones, creo. Hay películas en live action con actores, son películas inglesas, y hay películas animadas que también son muy buenas, con una animación muy particular, pero muy bien adaptadas.
Adaptaron varias. Diría, yo vi live action, vi 3 y 2 animadas. Deben haber hecho más. Le perdí un poco el rastro porque por ahí salen salen en Inglaterra. Claro. Bueno, Pero, seguimos. ¿cómo no? Gerardo. Seda. Bueno, yo voy a continuar con otro clásico de la ciencia ficción. No sé si se ve. El Día de los... Sí, el Día de los Trífidos. El Día de los Trífidos. Sí, sí. Escrito por el británico John Wyndham, o Wyndham, no sé cómo se pronuncia. En el año Wyndham. 1951. Publicado en el año 1951. Bueno, la historia va de que aparecen unas luces misteriosas en el cielo, unas luces verdes, que resultan ser fragmentos de un cometa que pasa cerca de la Tierra, y resulta que al día siguiente todos los que salieron a la calle para verlo quedan ciegos. Se despiertan todos ciegos. La humanidad al borde del colapso. Solamente algunas personas que estaban por sus trabajos bajo tierra o que estaban internados en hospitales como el protagonista, son los que zafan de quedar ciegos. A su vez, al mismo tiempo, aprovechando que la humanidad estaba bajo colapso, se habían desarrollado unas plantas mediante ingeniería genética, unas plantas altas, y que podían moverse. El tema es que estas plantas tienen una especie de lengua venenosa y empiezan a atacar a la humanidad. Yo cuando leí este libro pensé que iba a leer una historia de plantas monstruosas atacando a la gente, pero lo que me llamó la atención es que las plantas aparecen al principio y al final del libro. El resto de la historia narra cómo la humanidad forma grupos que tratan de sobrevivir a la catástrofe y en donde se plantean ciertos conflictos con valores morales y religiosos preexistentes y que son necesarios para asegurar la supervivencia de la humanidad. Es algo que me llamó mucho la atención en su momento y creo que lo que plantea el libro en los tiempos que corren también escandalizarían a más de uno, siendo que estamos en el 2020. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Hubo una película en el año 62, pero que omitió todo el trasfondo filosófico del libro. Sí, sí. Una película simpática. Se quedó con las plantas monstruos, seguramente. Exacto. Una historia simpática, linda, pero justamente todo lo interesante, lo que hace reflexionar en el libro, bueno, todo también se entiende por la época en la que fue filmada. Pero lo que me llamó la atención, ya les digo, es toda la cuestión de discusiones que se dan dentro de los grupos. Aparte, estos grupos tienen que enfrentarse con otros grupos violentos que quieren sacarle los recursos a los que los tienen. Entonces tienen que formar como especies de barricadas en distintas zonas rurales. Ya le digo, muy, muy interesante, y a pesar de que las plantas aparecen al principio y al final, no pierde en ningún momento el interés. No pierde en ningún momento el interés. Sí, Bueno. vos ya que vos nombraste, Gerardo, la era dorada de la ciencia ficción, justo este libro, este autor, pertenece a lo que vino después, que fueron esos autores que empezaron a decir, bueno, con la ciencia ficción vamos a aprovechar para contar cuestiones que querían decir, pero que por ahí no lo podían decir directamente. Entonces aprovechaban el género que no era tan visto por la mayoría de los censores, y autores como o Brian Aldiss, o Joseph Farmer, bueno, Philip Dick, obviamente, empezaron a plantear eso en la ciencia ficción, cuestiones filosóficas, religiosas, ya alejándose un poco de esa pulcritud de la era dorada de la ciencia ficción y siendo menos optimistas, ¿no? O sea, siendo incluso un poco pesimistas con el futuro que planteaban.
Sí, en un momento la ciencia ficción era, digamos, era la esperanza, el futuro, Claro, la calidad de vida, las enfermedades que no existían, la paz mundial. Después sí, empezó a o oscurecerse. incluso historias dramáticas, pero siempre se hacía esa idea de que la ciencia era sinónimo de progreso. Vos sabés que yo el Día de los Trífidos lo leí hace un montón, tendría que releerlo, porque me acuerdo que me encantó, pero no tengo tan fresco, ¿cómo se dice? La historia. Además que es un clásico que recomendadísimo, ¿no? ¿Algo Y más, Gerardo? en estos tiempos hay que releer ese tipo de historia que te levantan el ánimo. Sí, Por mi exactamente. parte ya estamos. Bueno, ¿quién sigue? Yo creo que sigo. Sí, Yo señor. sigo. Bueno, yo en este caso no tengo el libro físico y tengo descargada la tablet. Lo voy a nombrar. El que quiere lo busca después en Google. Se encuentra muy fácil. Voy a hacer una trampa hoy, porque voy a hablar de un juego de rol, ya que estuvimos hablando de Dungeons and Dragons. Ahí Ya, está. Bueno, ya entonces nos ahorramos la explicación de qué son los juegos de rol. claro, ya está, ya no tengo que explicar que es un juego de rol. Eh, Como la propuesta son libros fantásticos o de fantasía, un juego de rol, en este caso, que es un juego de rol de fantasía, podría decirlo, porque es mucho más amplio, pero sí, vamos a englobarlo dentro de la fantasía. Voy a hablar de mi juego de rol preferido, que se llama Mago la Ascensión. ¿Qué es Mago la Ascensión? Bueno, nombramos Dungeons and Dragons, ¿no? Dungeons and Dragons fue el primer juego de rol, fue el que, digamos, creó la idea de poder tener un juego lúdico, como un juego de tablero, que se podía interpretar a la manera del teatro, con personajes que los personajes interpretaban de cierta forma. Pero originalmente Dungeons and Dragons era un juego lúdico, era básicamente un juego de matar monstruos, sin quitarle importancia, ¿no? O sea, es grandísimo Dungeons and Dragons. Dentro de los propios círculos roleros, eso empezó a cambiar con los años. Por ejemplo, después de Dungeons and Dragons nace el primer juego de ciencia ficción que se llama Traveler, que era Star Trek, básicamente. Y así con el tiempo, bueno, después viene el primer juego de rol de terror, que es La Llamada de Cthulhu, ya que estuvimos hablando de Lovecraft. El primer juego de rol de terror y de no fantasía ni ciencia ficción es La Llamada de Cthulhu. Y con los años 80, los juegos de rol se van desprendiendo un poco de la parte lúdica, sin dejarla de lado, ¿no? Y empiezan a meterse más en la parte interpretativa y en la parte, podríamos decirle, más artística de los juegos de rol. Mago tiene esa idea. Mago es un juego de rol que trata de ser un juego divertido, pero a su vez tiene como un carácter como medio pretencioso en el buen sentido, ¿no? Intenta dar un mensaje incluso, un mensaje ambiguo, y pone mucho énfasis en la parte interpretativa de lo que estamos jugando. ¿De qué se trata Mago de la Ascensión? Siempre me es difícil explicar de qué se trata Mago de la Ascensión, porque básicamente Mago es parte de un mundo que se lo denomina el mundo de tinieblas, que para que se den una idea es todo lo que ustedes imaginan de cultura popular metido en un juego de rol, o sea, en un universo compartido, pero con un ambiente oscuro, que el juego lo llama al ambiente gótico punk. En vez de cyberpunk, gótico punk. O sea, todo es oscuro, todo es punk. Hay bandas, hay lluvia, las ciudades son tipo ciudad gótica de Batman, y hay múltiples criaturas, como por ejemplo vampiros, hombres lobo, fantasmas, hadas y los magos. Yo jugué todos los juegos de rol de este mundo de tinieblas, menos Cazador, jugué todos los juegos de rol de este mundo, y Magos es el que más me flasheó. ¿Por qué?
porque el mago tiene una idea que es impresionante. Los personajes de mago son magos, pero, o sea, como dice su nombre, obviamente, pero trata a la magia de una forma que yo cuando lo leí por primera vez me voló la peluca, porque por ejemplo, tenés los magos clásicos, ¿no? Lo que podemos pensar como Gandalf, ¿no? Bueno, están ese tipo de magos, ¿no? De hecho hay órdenes dentro de los magos, y una de esas órdenes son los magos tipo Gandalf, que es los herméticos, la hermandad hermética. Disculpe que le interrumpa, Don. Esto transcurre en el presente, ¿no? No como... Esa es otra cosa, eso es claro, exactamente. Esa es otra cosa que es ultra bien. original. Transcurre en el presente. Todas las ideas de magia que existen en el mundo real, chamanismo, hermetismo, neopaganismo, paganismo, ¿no? Las corrientes paganas de la magia, como la Wicca, están todas representadas por órdenes, por diferentes órdenes. Pero a su vez, esto es lo que más me volvió la peluca, toman la idea de la tecnomagia, o sea, de la magia tecnológica, ¿no? Entonces hay una cierta grupo de gente que ven a la ciencia como magia, ¿no? Es un juego muy filosófico, muy metafísico, tendría que estar horas explicando la mecánica. De hecho, no termino de entenderla después de casi 20 años de jugarlo y de leer mucho. El juego tiene algo que se llama una metatrama, que es como una historia que va transcurriendo, que básicamente es una lucha de estos magos, de un grupo de estos magos tecnológicos que toman el control del mundo, básicamente. Son, digamos, es un libro conspiranoide. Hay un grupo de magos que se denomina la tecnocracia, que son los malos, digamos. Después resulta que no son tan malos. En realidad hay 4 facciones. La tecnocracia, que es la que controla el mundo, que antiguamente era una orden de estos magos, se llamaba la Orden de la Razón, que en un punto quiere dirigir el mundo para el lado más de lo racional y de la ciencia, pero siguen siendo magos. O sea, la tecnocracia hace superciencia, ¿no? ¿Qué sé yo? La tecnocracia tiene, por ejemplo, unos robots que son como Terminator, para ponerte una cosa. También hay subdivisiones, ¿no? Dentro de la tecnocracia tenés, por ejemplo, los ingenieros del vacío, que son los que exploran el espacio espiritual, que sería como el espacio exterior, porque en este mundo no existe el espacio exterior, sino que existe el espacio espiritual, que se denomina la umbra. Bueno, es larguísimo de contar el juego, pero en el juego se plantean un montón de cuestiones que son muy flasheras a nivel metafísico, a nivel político, a nivel religioso, y además es muy divertido de jugar. Y la metatrama es genial. O sea, la historia del juego es genial. Y justamente, como decía, es la lucha. Sí. Sí, quería preguntar si, así como Gary Gygax es el creador de Calabozos y Dragones, si Mago tiene un creador, tiene un grupo Son de dos. autores. Matt Ryan, que también creó Vampiro, y el otro no me acuerdo. Pero Matt Ryan es uno de los creadores. De todo ese trasfondo que después sirve para crear las historias. Del mundo de tinieblas, claro, del mundo de tinieblas, que incluye también vampiros, hombres lobos. Yo me centro en Mago, pero el mundo de tinieblas es un corpus, ¿no? O sea, vampiro, hombre lobo y mago son los más populares. Pero lo que tiene Mago, que esto es algo que a mí me flashea, es que tiene mucho de nuestra propia realidad. O sea, es como que toma un montón de tradiciones místicas y las transforma en ficción, ¿no? En ficción fantástica. Entonces, en Mago, por ejemplo, uno puede hacer una partida donde juega con una nave espacial que pelea contra unos monstruos tipo Cthulhu. O puede hacer una partida donde un grupo de magos es perseguido por un Terminator. O puede hacer una partida donde sale Godzilla y
quiere hacer mierda a Tokio, porque de hecho está Godzilla. Eso es lo genial del mundo de tinieblas. Todo lo que a ustedes se le ocurra en cuanto a cultura popular, entra. Pero siempre tiene que ser oscuro y Claro. superhéroes, lo que se le ocurra. Recomendadísimo, obviamente para la gente que le gustan los juegos de rol, pero para la gente que le gusta la ficción, también, o sea, lo recomiendo ampliamente. Y se consigue muy fácil. Si yo quiero arrancar a jugar, ¿con qué arranco el mundo de tiniebla? ¿Con mago? Puedes arrancar con cualquiera. Siempre recomiendan más vampiro, pero que fue el primero, digamos. Pero sí, tranquilamente. Yo recomiendo la versión de 20 aniversario de Mago, que está revisada y se consigue muy fácil, que salió en 2014. Y el sistema de juego es un poco mejor y es como lo que yo recomendaría para jugar. Y también lo recomendaría para la gente que le gusta la ficción. Yo realmente a los escritores que escriben ciencia ficción, terror o lo que sea, le diría que por lo menos lean la metatrama, que es interesantísima. Así que bueno, esa fue mi trampita. Mi trampa. Bien, es un libro de temática fantástica que te voló la cabeza, así que cumple con la premisa. Así que, por más ¿Vamos que por uno cortito? te perdonamos la trampa y además vos sos el dueño de casa acá de función. Ahora somos todos los dueños ahora. Esto es una democracia. Bueno, no la tecnocracia, esta es la democracia. No, la democracia.